Yo he titulado este mensaje Nuevas Raíces. Nuevas Raíces en realidad no es otra cosa que poder valorar y entender lo que es el Evangelio y lo que éste representa. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos reconocer en nuestras vidas el valor del Evangelio. Es muy importante. Es muy importante que nosotros necesitemos tener el Evangelio y qué cosa es lo que éste verdaderamente representa en nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir y a ver lo que Dios hace. Amén. Hermanos, tenemos que aprender a ver lo que Dios hace, lo que Él ha hecho, lo que Él ha empezado. Y tenemos que discernir este hecho de Dios en nosotros. Y en la medida en que nosotros lo vamos entendiendo, vamos a valorar lo que es el Evangelio y lo que el Evangelio representa. La semana pasada hablamos acerca de dos personajes muy conocidos en la palabra, en los evangelios, y el primero era acerca del ciego Bartimeo. ¿Recuerdan el ciego Bartimeo? Está en Marcos 10, del 46 al 52. Si usted quiere puede tomar notas para que luego pueda revisarlo, luego de escuchar el mensaje. Pero dice que cuando Jesús salió, Él y sus discípulos, había una gran multitud, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, dice la palabra, y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el resto de la historia nosotros la conocemos, porque Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y luego trajeron al ciego. Este se levantó y vino a Jesús, y Jesús le dijo, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Te ha salvado. Eso está en Marcos 10, 52. Pero vimos también otro personaje en la Biblia, el cual es conocido también como Mateo el publicano. Y a diferencia de Bartimeo, que vimos que él tenía un problema físico, ¿verdad? Bartimeo tenía un problema físico. En el caso de Mateo el publicano no se ve un problema físico. En Mateo 9, del 9 al 13, que es de donde estamos extrayendo esta porción de la palabra, dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y el resto de la historia también nosotros podemos leerla en casa, la conocemos. Y si no la conocemos, pues leamos esta porción de la palabra para poder entender. Pero tenemos acá dos figuras diferentes que tomamos. La primera era la del ciego Bartimeo y el segundo es Mateo el publicano. Y vemos aparentemente que Bartimeo tiene un problema físico, ¿verdad? ¿Cuál es su problema? Es ciego, ¿verdad? Y si vemos a Mateo, aparentemente él no tiene un problema físico. Aparentemente, pero ambos, en el caso de ambos, ocurre algo maravilloso, que es lo que ocurre hoy en día con el Evangelio del Señor Jesucristo. Ambos tienen un encuentro con Jesús y ambos, los dos, siguen a Jesús al mismo tiempo. La pregunta que hacíamos era: ¿qué resuelve Jesús en Bartimeo y qué resuelve Jesús en la vida de Mateo el publicano? ¿Qué cosa es lo que resuelven ambos? Es evidente que lo que se ve en Bartimeo es que el Señor Jesús es lo que aparenta, ¿verdad? Es lo que se ve. Diga conmigo, la apariencia. Lo que se ve. A ver, 3, 4. Lo que se ve. Ok, bien. Y vemos que Bartimeo le es de vuelta la vista. Eso es lo que se ve. Pero en realidad Jesús, hermanos, y como lo dije la semana pasada, también lo voy a decir de una manera muy cuidadosa, en realidad Jesús no resuelve la ceguera de Bartimeo.
físicamente hablando, eso es lo que se da. Pero el problema real que Bartimeo tenía no era su ceguera. Cuando Jesús se encuentra con Mateo, el publicano no tiene un problema físico aparente, pero sin embargo, Jesús le dice, sígueme, y él lo deja todo, y ambos comienzan a seguir a Jesús. Los dos comienzan a seguir a Jesús. ¿Qué cosa es lo que Jesús resuelve en la vida de ambos? Que es importante poder entender, porque necesitamos aprender a ver las cosas de una manera correcta. Diga conmigo, de una manera correcta. Entonces, ambos, tanto el ciego Bartimeo como Mateo el publicano, tienen un problema en común. Y el verdadero problema que ambos tienen es un problema espiritual. Y ese es el problema que Jesús ha venido a resolver en la vida de todo ser humano. Toda persona que nace en este mundo, no importando así sea, así venga a la iglesia o vaya a una iglesia, cualquier tipo de iglesia, no importa si esta persona es simpatizante con los cristianos, no importa si es bonachón, porque dentro del estándar que el mundo nos presenta acerca de moralidad y de ética, existe gente que es 10 veces mejores en comportamiento, o quizás más que muchos de los que estamos acá, incluyéndome. Amén. Entonces, el problema espiritual con el que toda persona viene a este mundo es un problema real. Y en el caso tanto de Bartimeo como de Mateo el publicano, ambos estaban separados de Dios. Por lo tanto, ambos estaban bajo pecado. Por lo tanto, ambos estaban bajo la autoridad de Satanás. Y ambos estaban viviendo una vida de fe, ojo con lo que estoy diciendo, una vida de fe fuera del Evangelio. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Porque ellos eran religiosos. Ya lo habíamos comentado acerca de Mateo el publicano. Él era como un rechazado social, un apestado social considerado de esa manera. Pero ambos tenían los mismos problemas y ambos en determinado momento sus problemas fueron solucionados, pero el problema que fue solucionado fue lo que se veía. Pero Jesús, en algunos casos, pero Jesús vino a solucionar un problema que no se ve. ¿Cuál es ese problema que Jesús siempre está interesado en solucionar en la vida de la gente? Es el problema fundamental de Génesis 3. Diga conmigo Génesis 3. Hermanos, usted tiene que saber que Génesis 3 es el problema del hombre. Y hermano, cuando nosotros comenzamos a entender, nosotros vamos a ver que Jesús no vino solo para resolver nuestros problemas físicos, emocionales, relacionales o aparentes. No solamente vino a resolver los problemas que se ven, porque la mayoría de nosotros queremos acercarnos a Jesús por las cosas que aparentemente pensamos que son nuestros problemas, pero ese no es el problema real. Ese no es el problema real. Él vino a resolver el problema fundamental. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que el hombre, ¿cómo nace? Separado de Dios. Vive bajo pecado y vive oprimido bajo el poder y la autoridad de Satanás. Pero hermanos, ambos tenían un problema que era del pasado. Y el problema del pasado, es decir, de Génesis 3, es el problema que acompaña a todo ser humano en su presente, hasta que Cristo venga a sus vidas. Entonces, bajo esta premisa, resaltando un poquito el tema que habíamos estado compartiendo la semana pasada, es que yo quiero que podamos entender ahora lo que es y lo que representan nuevas raíces en nuestra vida. Y si bien es cierto, el cuadro pues puede ser no sé si se ajusta necesariamente, pero lo que yo sí quiero que ustedes puedan ver es que nuestra vieja vida, o la vieja vida, la vida del hombre sin Dios, bajo ese lado, bajo un señorío, bajo una autoridad, bajo un poder, bajo un dominio, bajo un gobierno, no interesa la situación en la que esté
Pero si el hombre está sin evangelio, sin Dios en su vida, esa es su condición. Y su final, como la Biblia claramente nos lo enseña y nos lo hace ver, su final es camino de muerte. Mientras tanto, hay una nueva raíz que Dios quiere establecer. La humanidad, hermanos, debe de recibir la salvación con el fin no solamente de resolver el problema espiritual fundamental, sino el fin principal es volver a Dios. Diga conmigo, volver a Dios. Lo que Dios desea es que nosotros volvamos a Él, y Él nos está buscando. El Evangelio contiene la respuesta de Dios a todo. Pero el Evangelio, hermanos, se sintetiza en una sola cosa: volver a Dios. Son las buenas nuevas, son las buenas noticias para yo volver a mi Padre, volver a casa, de la cual fui arrebatado por causa del pecado en Adán. Muchas veces pensamos que lo que entendemos o lo que conocemos es suficiente. Pero, hermanos, Cristo tiene que venir a solucionar el problema fundamental. Porque hay gente que dice, sí, pero yo ya sé eso, yo ya lo escuché. La pregunta es, ¿ya se resolvió el problema? Esa es la pregunta. ¿Ya se resolvió el problema? Esa es la pregunta. Porque no estamos hablando de conocer solamente, de tener un conocimiento. Hermanos, fácilmente nosotros podemos ser desviados. El Evangelio fácilmente nosotros, el enemigo es experto en contaminarlo, en desviarlo. Venían los 70 con gozo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les había dado autoridad, poder de echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros en su nombre. Pero ¿qué ellos estaban haciendo? Lucas 9 envía a los 12, Lucas 10 envía a los 72. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los envió para preparar el camino de Él. ¿Qué es preparar el camino? Dar la introducción para que la gente conozca ¿a quién? A Jesús, porque Él es la respuesta. Pero ¿cómo vinieron ellos? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto que tengo está bueno. Esto que tengo no es tuyo, no es mío, pertenece al reino. Por misericordia se nos ha dado. ¿Para qué? Para llevar a la gente a Cristo, no a mí, no al líder, no a una persona, no para exaltar a nadie en esta tierra, sino solamente a uno que vino y murió y dio su vida por causa de cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Recuerden que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Volver a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Es Cristo Jesús. Pero a través de Cristo nosotros, ¿para qué Él nos salvó? ¿Para que viva feliz? Sí, vamos a vivir felices, pero es principalmente para volver a Él, para tener una comunión con Él. Porque podemos ser simpatizantes, pero todavía estar en ese lado. ¿Me dejo entender? Estar en ese lado es horrible. ¿Saben por qué es horrible? Porque en ese lado, el príncipe de ese lado gobierna, reina. Tiene soberanía, tiene poder, tiene autoridad. Por eso, Jesús habló, y cuando comenzó a dar instrucciones, en Hechos 1, cuando comenzó a dar instrucciones a sus discípulos, Él les habló lo que yo hoy día quiero compartir. 3 cosas fundamentales. Jesús habló solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 1:1. Solo Cristo, solamente Cristo, hermanos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es importante porque nuestra atención ¿en quién está? ¿En quién tiene que estar? En Cristo. Hermanos, los judíos con las escrituras
crearon una religión, crearon un sistema. Y Jesús les tuvo que decir las cosas claramente. ¿Qué les dijo él? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece, dice, te parece, podríamos decirlo. A ti te parece que en las Escrituras está la vida eterna. Pero en otras palabras dice, escudriña bien, investiga bien, profundiza bien, ahonda, investiga, cargura, métete con todo, porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que las Escrituras aquí nos llevan a Cristo Jesús. Exacto. Por eso acá podemos ver que Él enseña. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es lo que Jesús comenzó a enseñar? Porque fácilmente los discípulos se desviaron. Nos podemos desviar. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Hermanos, pero nosotros nos podemos desviar de tener la mirada puesta claramente en Jesús. Como lo hicieron sus discípulos a pesar de que caminaron con Él. Muchas personas consideran que las enfermedades o las cosas que nos ocurren son los problemas que tienen. Pero el verdadero problema somos nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos atrapados en la estrategia de Satanás, es decir, el sistema de este mundo. Y nosotros muchas veces somos los que estamos llenos de incredulidad. Pon por favor la diapositiva, la principal. Gracias, Joe. Somos nosotros los que estamos llenos de incredulidad. Pero ¿por qué una persona puede estar llena de incredulidad? Porque vive bajo un sistema. Porque aún su mente no ha sido renovada. Hermanos, la incredulidad delante de Dios es considerada pecado. Y el Señor se molestó, lloró en alguna ocasión cuando vio la incredulidad que había en el corazón del hombre. Lloró cuando estaba con Lázaro. Lloró, Jesús lloró, ay, cómo le amaba. La gente comenzó a interpretar lo que veía. Sí, él amaba a Lázaro, eso no está en duda absolutamente. Pero Lázaro volvió a morir, ¿o no? Lázaro volvió a morir, o sea, resucitó físicamente, pero él volvió a morir. Ese no era el problema. Él podía ver la incredulidad de la gente. Señor, hemos traído a este hombre para que sea liberado y tus discípulos no han podido liberarlo. Él dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Voy a orar para sacar esos demonios. No, el principal enemigo que tenemos es nosotros mismos y es nuestra incredulidad. Y nuestra incredulidad parte por caminar en un mundo bajo tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Oscuridad, falta de luz, no ver las cosas correctamente, no entender, no discernir. Eso es tinieblas. Esas son las tinieblas. El mundo sigue bajo el dominio del problema espiritual que ha existido, hermanos, desde la caída del hombre. El mundo sigue bajo el dominio del problema espiritual que ha existido desde la caída del hombre, porque el hombre cayó. ¿De dónde cayó el hombre? Del reino de Dios al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Eso está en Génesis 3. Y este viejo y antiguo problema hoy está impregnado y es parte de las familias, de las líneas familiares, de los vínculos familiares, y es parte de la cultura hoy en día. El enemigo se ha encargado de entretejer un sistema tan bien hecho que parece correcto, parece bueno. Incredulidad, por si acaso, no es decir no creo, porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero sus respuestas ante las diferentes situaciones y adversidades que se nos presentan o que se pueden presentar normalmente son el comportamiento de alguien incrédulo o alguien que no entiende, alguien que no puede ver. La manera
de superar este engaño y salir del sistema, de este sistema que el enemigo ha creado, con la cual envuelve al mundo entero, la única manera es solo Cristo. Por eso, cuando vemos Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué es importante establecer lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseña? Porque Él es el cumplimiento de todo. Él es la respuesta a todo. Él es a quien tenemos que seguir. Por esta razón es que nosotros debemos buscar ser llenos de Dios, ser llenos de Cristo. En Hechos 1:3 nosotros podemos ver lo siguiente: a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué? Acerca del reino de Dios. Hermanos, tenemos que comprender primero que Jesús es la única respuesta. Sí, pastor, eso ya lo has predicado muchas veces. Bueno, seguiremos adelante. Tenemos que entender que Jesús es la única respuesta. Sí, pastor, ya te he escuchado. Amén. Tenemos que entender que Jesús es la única respuesta. No hay otra respuesta. Tenemos que entender que Jesús es la única respuesta. Cuando nosotros comenzamos a entender que Él es la única respuesta, entonces recién vamos a poder establecer lo que es, lo que significa, lo que representa el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo, pastor? Vamos a verlo. Dice, voy a volver a leer el Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué cosa? Acerca del reino de Dios. José, el que llegó a ser el segundo de Faraón, ¿cuántos se acuerdan de él? Moisés, el libertador que Dios usó para su pueblo, ¿cuántos se acuerdan de él? Y el rey David, que fue rey, pero muchos se acuerdan de David porque mató a Goliat, ¿verdad? Todos ellos, los tres, vieron la raíz de los problemas espirituales de las naciones más poderosas que estaban esclavizadas y que tomaron cautiva a Israel. Naciones que estaban dominadas por el sistema. Sabemos que ellos tres tenían algo en común. Los tres vieron y reconocieron el problema espiritual. ¿Se da cuenta lo importante que es reconocer el verdadero problema? Cuando nosotros comenzamos a reconocer el verdadero problema, vamos a poder ver, discernir, caminar y actuar como Dios manda, correctamente. ¿Cuántos quieren hacerlo así? Amén. Amén. Con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, estos tres hombres, poderosos en su tiempo, usados por Dios, ellos vieron la raíz de los problemas espirituales en naciones grandes, poderosas en su época, pero que tenían cautivo al pueblo de Dios. Hoy, hermanos, nosotros no estamos cautivos de naciones, no somos esclavos porque todas las naciones son, la mayoría, todas son libres y soberanas. Existen aún colonias, es verdad. Pero hoy el problema de cautividad no tiene que ver con naciones. Tiene que ver con el sistema. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Sígame, por favor. Sígame en ello. Lo mismo sucede hoy en día. Donde quiera que vayamos o hagamos lo que hagamos, debemos aprender a ver la raíz del problema en el campo donde estamos, en el lugar donde estamos, y debemos aprender a traer la respuesta y las obras de Dios
tal y como ellos lo hicieron. ¿Por qué José pudo traer el reino de Dios y su justicia? ¿Ustedes creen que José trajo el reino de Dios y su justicia o no? Con la obra que hizo. Cuando él pudo descubrir el problema original, el problema de raíz, el problema espiritual, cuando él se da cuenta. No podemos verlo exactamente en la palabra, pero lo que sí podemos ver es que él era diferente a sus hermanos. Él era muy diferente a sus hermanos. José era diferente a sus hermanos. ¿Sus hermanos en qué andaban? En la carne, en la vanidad de la vida, en los vicios. Ellos estaban totalmente conectados ¿a quién? Al sistema, al mundo. Ellos fueron enseñados acerca del problema del hombre. Ellos fueron enseñados acerca de la caída. Ellos fueron enseñados acerca de que el hombre está separado de Dios y para acercarse necesitaba un sacrificio, necesitaba un cordero. Ellos comenzaron a ser entrenados para entender el Evangelio. ¿Pero lo entendieron todos? No lo entendieron todos. José, sin embargo, nosotros podemos ver que él comenzaba a caminar diferente y su caminar era evidente. ¿Por qué era evidente? Porque José era un mocoso de 17 años, y perdonen la palabra mocoso, no he querido ser peyorativo, pero era un muchacho y era indudable que lo que se veía en él no eran sus capacidades, sino se veía que Dios estaba detrás de él. Y es así como la Biblia lo narra en Génesis. Dice que Potifar podía ver el Dios que estaba con él. Y en cada lugar donde él estuvo se podía ver que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo. De repente a José se le ocurre decir, aquí hay agua. Ya pues, ¿cómo vas a decir que aquí hay agua? Estamos en un segundo piso. Aquí hay agua. Y comienza a picar y ¡fum! Sale agua. ¿Qué sé yo? Ya se encontró con una cañería, dices tú. Pero encontró agua. Todo lo que él hacía era bendito, era prosperado. Digo este ejemplo que parece un poco loco para que nos demos cuenta de que Dios estaba con él. Obviamente él no andaba haciendo tonterías, pero Dios estaba con él. ¿Pero por qué estaba con él? Él comenzó a comprender algo que sus hermanos no comenzaron a comprender. Y Dios tenía un plan para su vida. Lo sacó de su tierra y lo llevó a Egipto como esclavo. Y Dios cumplió el propósito para su vida. ¿Pero cuál era el propósito? José trajo, hermanos, no solamente la cobertura de mucha gente de 7 años de hambruna que iban a ver, a los cuales precedieron 7 años, o estuvieron antes 7 años de abundancia, y él se preparó para el futuro. Dios tenía un plan con él, pero Dios tenía un plan con él ¿para qué? ¿Para salvar la vida de José solamente? ¿Para salvar la vida acaso solamente de sus hermanos? ¿De su padre a quien él amaba y que su padre lo amaba más que a todos sus hijos? ¿Era para eso? No. Dios, a través de las proezas y de la visión que había sobre José, porque todos podían ver que José estaba acompañado de un Dios todopoderoso, y cada vez que la gente venía a pedir alimentos, a comprar, y cada vez que venían a Egipto, ¿a quién podían ver? Hermanos, Dios bendijo a través de José muchas naciones. Y muchos de nosotros nos podemos enfocar solamente en la parte material, en la comida que se proveyó, pero no, Él estaba proveyendo, Él estaba mostrando el Dios que había en Israel, ese Dios poderoso, glorioso, que se viste y que está, tú estás adelante, chiquito, así estamos, y Él está, yo estoy contigo, poderoso, es poderoso. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga en la tierra
su voluntad, lo que Él quiere hacer, lo que está establecido, lo que Él quiere traer. Pero para Él traer el reino de Dios a esta tierra, ¿qué necesitamos? Hombres y mujeres de Dios, ¿cómo? Con capacidad de ver, entendidos, con capacidad de ver, con capacidad de discernir, separar lo que es de este mundo, desecharlo y tomar lo que es de Dios y traer las respuestas de Dios a esta tierra. Por eso, ¿qué hizo Moisés? Hermanos, Moisés cuando conoció este evangelio, porque él conoció este evangelio, ¿cómo conoció este evangelio? Moisés conoció este evangelio, hermanos. Podemos saberlo porque en Hebreos la Biblia dice que él se quitó la vestidura de rey, de príncipe que tenía. Él era un príncipe. Moisés no era cualquier persona. Moisés era un príncipe. Él era hijo político, prácticamente de Faraón en la época, y él tenía todo. Pero él, ¿qué dice? Él dice que se rehusó llamarse hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque conoció este evangelio, porque vio la gloria de Dios y las proezas de Cristo más grandes que lo que este mundo temporal nos puede ofrecer, nos puede mostrar, nos puede enseñar, nos puede engatusar. Quiere hacerlo, pero tú tienes que pararte firme. Tenemos que pararnos firmes. Amén. Como soldados. Somos soldados de Cristo. Amén. Somos soldados de su evangelio. Pero Él nos trata como hijos, porque lo somos también. Y también nos llama amigos. Pero Él rehusó, Moisés rehusó todo, lo dejó todo por este evangelio. ¿Quién en su sano juicio deja palacio, deja dinero, deja todo por seguir algo? Para el mundo eso es locura. ¿Cómo vas a dejarlo todo por seguir algo, por irte a la aventura o por hacer algo que ellos no entienden? Pero cuando uno comienza a entender el evangelio y quién es Cristo, lo que Él representa, hermanos, empezamos a dejarlo todo. No te aferres a nada. Yo les comentaba en la escuela del grupo, es que nosotros descubrimos algo interesante con mi esposa, que a veces nosotros podemos aferrarnos a muchas cosas. ¿Saben por qué mucha gente no se muda de sus lugares donde están? Y no está mal que tengan una casa con un título de propiedad, pero muchas veces no queremos desprendernos de nuestras comodidades, no solamente que tenemos en casa. ¿Por qué vives ahí? ¿O por qué ¿por qué no te mudas a otro lado? No, es que acá están mi mamá, pues, o mi suegra, que me puede ayudar con mis hijos y esto. Y vemos las comodidades. Pero no nos damos cuenta que esas cosas nos atan, nos sujetan a lugares y no nos permiten ver. Es como tener un ave con un hilo atado. Hermanos, cuando Dios comienza a revelarse en la vida de sus hijos, ¿qué es lo que Él quiere? No te aferres a nada. No te conformes. No te aferres a nada. Por último, nada es nuestro. Claro, hay títulos de propiedad, hay propiedades, hay cosas. Sí, es verdad. Y yo no estoy diciendo en ninguna forma que no las busques, pero que eso no te ate. Que eso no determine tu caminar. No, yo tengo que caminar acá porque este es el lugar que a mí me ha tocado. ¿Y qué si Dios quiere llevarte a otro lado? ¿Le vas a decir no a Dios? A muchos sí le van a decir no a Dios. ¿Saben por qué? Por la comodidad, por el confort. Y tenemos que tener cuidado. Mientras meditaba eso con mi esposa, porque muchas veces, conocemos mucha gente que nace en un lugar y Dios quiere hacer grandes cosas con ellos, quiere sacarlos. No estoy diciendo, por si acaso, quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, pero no te aferres a nada de lo que hay acá. Sal, explora la tierra. Pastor, mañana saco mi visa. Sácala.
No solamente a Estados Unidos, a toda Latinoamérica. Y para ir a otros lugares acá dentro del Perú no necesitamos visa. Pero hermanos, cuando José, cuando Moisés comenzaron a descubrir, primero descubrieron lo que es el Evangelio, Cristo Jesús, lo que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar. ¿Por qué hacer? Porque los discípulos tenían que ver. ¿Qué tenían que ver los discípulos? Que Él es la respuesta. Tenían que ver que el problema de Bartimeo no era su ceguera. Tenían que ver que el problema de Mateo no era que él era un rechazado social. Tenían que ver que el problema del hombre es espiritual. Y al solucionarse el problema espiritual, se soluciona el problema físico, si Dios quiere. Porque solamente Dios tiene planes y Él sabe lo que Él quiere hacer y Él es soberano en ello. Entonces, cuando vemos un caso como el rey David, que Dios le dijo, vas a ser rey. Cuando él sale a pelear con Goliat, ¿podía matarlo Goliat? No podía matarlo, porque él ya tenía un plan y un destino. Estoy volando y el avión tiene turbulencias. Y uno dice, ¡ay! Oren todos a su Dios. Como cuando está Jonás en el barco. Hermanos, si tú tienes claro quién eres en Cristo, y hay un plan y un destino para tu vida, ese avión no se va a caer, por más que se dé vueltas en el aire. Amén. Pero tienes que tenerla clara. Tenemos que tener las cosas claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero en nuestro corazón, entender lo que es el Evangelio. Es por esa razón que la Biblia nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hizo José? ¿Buscó el reino de Dios o no? Claro. ¿Qué hizo Moisés? Buscó el reino de Dios, establecer. Él sabía, tenemos que salir a dar sacrificio. Iba y le pedía al faraón, tienes que darme permiso para llevar a mi pueblo, porque nosotros tenemos, ¿qué era el sacrificio? Tenemos que ir y rendir culto a Cristo. Eso era lo que estaba diciendo. Tenemos que salir del campamento para poder darle culto a Cristo. Eso era lo que era el sacrificio. Era el culto a Cristo. Claro, ellos no lo veían claramente, pero Moisés sí la tenía clara. Amén. Amén. Es por eso que tenemos que aprender a ver y aprender a discernir, es decir, separar. Así el reino de Dios va a venir sobre nuestras vidas. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios sobre nuestras vidas? Cuando nosotros comenzamos a aplicar el Evangelio en nuestras vidas y comenzamos a buscar las respuestas de Dios para lo que está ocurriendo. ¿Cuántos entienden que estamos en las manos de Dios? ¿Quién te puede separar de su mano? Nada. Lee Romanos 8. Léelo del 26 al 31. Márcalo ahí en tu Biblia. Y si puedes un poquito más hasta el 34. Creo que hay 34. Bueno, no recuerdo exactamente. Sí hay, creo. Es por eso que tenemos que aprender a ver y aprender a discernir. Así el reino de Dios vendrá sobre nuestras vidas, sobre nuestras situaciones, sobre nuestro entorno, siendo de bendición, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Y descubriremos la razón por la que debemos enraizarnos en el Evangelio. Cuando ellos comienzan, cuando David, José, Moisés comenzaron a experimentar quién era Cristo, ellos comenzaron a ver el reino de Dios. ¿Y saben lo que hace el reino de Dios? Afirma a los hijos de Dios en su caminar diario. Nosotros tenemos que ser afirmados en lo que creemos. ¿Cómo se afirman las cosas? Por las obras. ¿Cómo se afirman las cosas? Con el testimonio. Las obras que Dios ha puesto para nosotros. Como Efesios 2:10, no lo tengo acá, pero puedes marcarlo, por favor. Cuando habla acerca de las obras que Él preparó para perfección desde antes. Pon Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas.
sea, Dios preparó esas obras para que Moisés camine. Dios preparó ya esas obras, esos planes, para que José camine. Dios preparó esos planes para que David camine sobre ellos. Y Dios ha preparado sus planes para que tú y yo caminemos sobre ellos. Amén. Él ya lo preparó. Entonces, Él les habló acerca del reino de Dios. ¿Por qué les habló acerca del reino de Dios? Porque, hermanos, el reino de Dios es lo que es lo que Dios quiere traer a esta tierra. Y por último, solo el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué solo el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Hermanos, si hay una fiesta judía que nosotros tenemos que recordar, hay un cumplimiento de ella, es la del Pentecostés. Claro, el Pentecostés ya es en el Nuevo Testamento, pero la fiesta que nosotros debemos conocer y reconocer es la del Pentecostés. Es cuando el día que el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto, en la casa de Marcos, que vino con fuego y como un viento recio. ¿Por qué? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante ser guiado por el Espíritu Santo. Cristo, la piedra angular, la base, nuestro fundamento sobre la cual estamos parados, el reino de Dios, que es lo que Dios quiere establecer en esta tierra y quiere usarte a ti y a mí para establecer su reino. Pero ¿qué es establecer el reino de Dios? Es hacer su voluntad. Amén. Esteban, cuando estaba dando testimonio ante todos estos hombres y luego fue apedreado en Hechos de los Apóstoles, ¿estaba estableciendo el reino de Dios o no? No, pastor, estaba muriendo. ¿No? Sí, estaba muriendo físicamente. Él dijo, veo a los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Pero él estaba estableciendo el reino de Dios. Esos eran los planes para él. Pero eso fue con Esteban. Nosotros no sabemos, o quizás sí lo sabes, o estamos en ese camino, pero Dios tiene planes para ti. Amén. Pero ¿cuál es su plan? Cuando Daniel está en la fosa de los leones, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Que esté dentro o que esté fuera? Que esté dentro de la fosa de los leones. Claro, los leones ni lo tocaron. Él les dijo, espérense que después viene más carne. No, no les dijo eso. Pero después vino más carne para los leones. Pero hermanos, Daniel, ¿dónde estaba estableciendo el reino de Dios? Cuando él estaba dentro de la fosa de los leones. Pero tranquilo, no vas a ir a ninguna fosa. Al menos no aquí, en Latinoamérica. Amén. Entonces, Él nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a enseñar lo que debemos hacer. Pablo, siendo romano, soportó los latigazos, soportó estar en la cárcel y soportó estar encarcelado, pudiendo él y teniendo todas las condiciones para salir y no experimentar absolutamente ningún tocamiento sobre su vida. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él estaba estableciendo el reino de Dios y su justicia. Señor, si esto es a lo que me has mandado, esto haré. Encontraré la respuesta aquí adentro. ¿Por qué? Porque cuando Pablo entraba a un lugar, ¿para qué entraba? Para predicar el Evangelio. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que comenzó a hacer. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará o recordará todo lo que yo os he dicho. Para eso está el Espíritu Santo. Y Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio
acerca de mí. Después que Jesús les estuvo hablando en Hechos 1, le dijo, no se muevan. Y también se los dijo en Juan también y en Lucas, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo esto es caminar en los planes de Dios y establecer el reino de Dios en esta tierra es posible solo por su Espíritu Santo. Primero hemos visto, solo Cristo, ¿verdad? Cristo es la base fundamental. Primero tenemos que entender, comprender quién es Él, por qué yo lo necesito. Él es la respuesta de Dios al problema del hombre. No solamente vino a sanar cegueras, no solamente vino a solucionar problemas matrimoniales, no solamente vino a solucionar problemas de adicción. Esas son las consecuencias. Él vino a solucionar el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Estábamos, en caso nuestro, separados de Dios. Ese era el problema principal. Una vez que tienes claro eso, estás listo. ¿Para qué? Para comenzar a establecer el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios sobre esta tierra. Cuando Jesús vino acá, a esta tierra, físicamente, cuando nació aproximadamente hace 2000 años, ¿qué vino a hacer? A establecer el reino de Dios. ¿Qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer la voluntad del Padre. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? La voluntad del Padre. No estamos aquí para hacer lo que se nos da la gana. Amén. Estamos aquí para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y luego hemos visto que sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada, porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a enseñar. ¿A qué nos va a enseñar? A establecer el reino de Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes entender? Debemos de recibir solo la guía del Espíritu Santo y comenzarán las obras de Dios en nuestras vidas, por medio de las cuales podremos quebrar primero en nosotros las áreas atadas, las áreas que aún están bajo el dominio y el control del sistema que este mundo hace, de este mundo, y podemos empezar a ver las obras de Dios, como en el caso de José, como en el caso de Moisés, como en el caso de David. Pero hoy, hermanos, el mundo vive sin Cristo. El mundo ahora tiene todo excepto a Cristo, pero nosotros lo tenemos, amén. Pero no solamente debemos tenerlo, sino debemos dominar el Evangelio, es decir, que el Evangelio sea real en nuestra vida. Cuando una persona viene con un problema y se te acerca, ¿cuál es su problema? ¿Lo que te cuenta? ¿Qué mal la trataron? ¿Ese es su problema? Su problema es que está separado o separada de Dios. Por lo tanto, todo lo demás, ¿qué es? Consecuencia. Consecuencia nada más. El mundo aparentemente tiene todo, excepto a Cristo. Los estudios y la ciencia sin Cristo no pueden resolver el verdadero problema del hombre. Sí, el mundo se capacita y capacita a la gente para poderse aliviantar momentáneamente los problemas, pero nunca los soluciona. Es como tomar un analgésico nada más. Te calma el dolor en el momento, pero ¿se soluciona el problema? El calmar el dolor no es solucionar el problema, es prolongarlo. También existen muchas teologías e ideologías que funcionan perfectamente sin Dios, sin Cristo, que son moral y éticamente extraordinarios, pero que caminan sin Dios. ¿Qué significa eso? Que entretienen a la gente y las tienen cautivas, atrapadas, pero no solucionan verdaderamente el problema. Caminar sin Dios significa que no tiene solución a su problema, al problema de raíz. Hermanos, y en nuestro mundo, en este tiempo, hoy tenemos políticas, culturas y sociedades que caminan literalmente
dentro de sus estatutos sin Dios, sin Cristo, que se basan en Génesis 3, en el engaño de Satanás. Viven separados de Dios. Por eso es que Dios ha enviado. Las naciones que son comunistas no quieren a Dios en su... Es más, tú no puedes predicar ahí el evangelio. Es un delito. Ellos han determinado caminar sin Dios. Gracias a Dios nuestra nación no. Pero tú y yo tenemos la respuesta para el problema y el dolor que mucha gente está viviendo. Tenemos que cambiar nuestras raíces. El problema de Génesis 6. ¿Cuál es el problema de Génesis 6? Que la gente está cautivada por el sistema de este mundo. Vive enfocada en el sistema y constantemente persiguiendo la riqueza y el éxito temporal que solamente este mundo ofrece, tomándolo incluso como el estándar de sus vidas en un mundo competitivo. Pero como resultado, la persona y la familia se han desmoronado. Se producen multitud de males en el mundo, maldades. Solo podemos disfrutar de la bendición de la vida completa cuando nuestras vidas estén dentro de Cristo. Fuera de Él va a haber apariencia y posiblemente vamos a tener temporadas de gozo, de éxito, de contentamiento. Pero al final el problema va a surgir. Por eso, en Génesis 6 nosotros vemos que Dios establece el arca como la única solución a un mundo corrupto, en Génesis 6. Pero para la gente común que está viviendo bajo el sistema, entrar a un arca que está en medio y lejos del mar, o sea, no tiene sentido. Y así mucha gente ve el evangelio. Entrar en el arca parece algo no muy prometedor, y es más, parece locura cuando se está rodeado y muy comprometido con el sistema. Es así. Por eso es que mucha gente le es difícil entrar al arca. Por eso tenemos que predicar el evangelio en todo tiempo, compartir a la gente. Este es el problema. Y el problema de Génesis 11, ¿cuál es? Seamos uno sin Dios. Vivamos nuestra vida y dejemos a Dios a un costado. La Torre de Babel. Pero hermanos, Dios en su misericordia trajo confusión a esas naciones para que se acercaran después a Dios. Porque hubieron, después del diluvio, bueno, muchos de ellos fueron alcanzados, pero a través de los hombres escogidos. Hermanos, cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, nuestra visión de la vida debe cambiar. Ya no somos el centro de nuestro mundo, sino Cristo. Gálatas 2:20, con esto voy acabando, por favor, Joe. Sé que nos extendimos un poquito. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambiar nuestra manera de pensar, hermanos, es cambiar nuestra raíz. Tenemos que cambiar nuestra raíz para poder discernir. Usted sabe que yo estaba viendo algo interesante, ¿no? Que el árbol da fruto, o el árbol comienza a crecer de acuerdo a lo que la raíz le manda, ¿verdad? La raíz es la base. No podemos estar en Cristo con una raíz corrupta que está dominada por el sistema. Por eso es que la Biblia en determinado momento dice, salid de ella, pueblo mío. Salid en medio de ellas. Tenemos que salir y tenemos que cambiar nuestra raíz. Lo sorprendente de esto es que el ser humano llega a creer que el mundo gira en torno a él. Y ciertamente Dios hizo todo el universo pensando solamente en el hombre. Él estaba pensando en nosotros.
Pero este mundo no tiene que ver, y la obra de Dios no tiene que ver con nuestras necesidades, deseos y placeres. Debemos cambiar nuestras raíces que hemos desarrollado hasta ahora en nuestras vidas. Yo les decía a un grupo de muchachos lo siguiente: lo que te domina es lo que tú estás pensando. Lo que piensas en todo el día es lo que te domina. Nosotros nos comportamos según cómo pensamos. Nuestro comportamiento es producto de lo que está acá. ¿Qué es lo que más hay acá en nuestra mente? Eso es lo que vamos a hacer. Y si una persona está atada a un comportamiento, quiero decirte que no está atada al comportamiento, está atada a un pensamiento. ¿Y ese pensamiento de dónde proviene? Proviene de una raíz que está corrupta. La imagen primera, por favor. Esa raíz que está corrupta, que muchos quieren volar y quieren pasar, caminar al otro lado, pero con raíces de la antigua naturaleza. Y déjeme decirle que no es posible. No es posible. Por eso es que continuamente la Biblia manda que renovemos nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Les habló acerca del reino de Dios. ¿Por qué les tenía que hablar del reino de Dios? Porque ellos venían de un sistema corrupto del mundo. Y a pesar de que Él estaba con ellos, Él tenía que afirmar lo que es el reino de Dios, lo que representa el reino de Dios, lo que es su justicia. Él tenía que afirmar lo que hizo cada hombre de Dios. Yo me imagino que el Señor les estaba mostrando Hebreos 11, lo que cada uno de estos hombres entendieron y cómo pudieron ver a Cristo antes de que Él venga. Pudieron ver el Evangelio y pudieron establecer el reino de Dios en esta tierra, usados por Dios, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Mi oración es que el reino de Dios se establezca en esta nación, en cada uno de nuestros corazones primero, en nuestros hogares. Quiero decirte algo: el lugar más difícil es tu casa. El lugar más difícil eres tú. El lugar más difícil eres tú. Cuando Jesús le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ven y sígueme. Él no quiso dejar su reino, porque ese era su reino. Eso era su raíz. Todo eso lo controlaba y lo dominaba. Dice que el joven se fue triste, porque sus posesiones eran muchas. Y mucha gente se va triste porque su reino, o el reino que han construido, es tan grande que no quieren, que a la larga comienzan a declinar de Cristo. Por eso es que conversábamos con mi esposa y decíamos: no debemos aferrarnos absolutamente a nada.